Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a ver hoy un tema muy interesante que es el cultivo de la inteligencia y de las habilidades cognitivas. Como la mayoría de los aspectos del comportamiento y la cognición humana, la inteligencia es un rasgo complejo que está influenciado por factores genéticos y ambientales, incluyendo el estilo de vida. Es un desafío estudiar la inteligencia, en parte porque se puede definir y medir de diferentes maneras. La mayoría de las definiciones de inteligencia incluyen la capacidad de aprender, de experiencia y adaptarse a ambientes cambiantes. Es una característica de adaptabilidad. Y podemos decir también que la inteligencia es una habilidad que puede manifestarse de diferentes formas. Los diferentes tipos de inteligencia se refieren a las variadas formas en que las personas pueden demostrar habilidades cognitivas y resolver problemas en su vida diaria. Se han descrito varios tipos de inteligencia: lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, musical, auditiva, inteligencia emocional, inteligencia creativa, etc. Si bien estos rasgos pueden ser prominentes en algunas personas, en mayor o menor medida, todos poseen un tipo de inteligencia, un cierto grado de inteligencia. Bueno, y aquí hay variaciones. Hay personas más inteligentes que otras, eso está claro, con una mayor capacidad de aprendizaje y adaptación a los cambios y una mejor respuesta a los desafíos. De hecho, en el extremo hay genios incluso, y hay tontos. Ahora, los elementos de la inteligencia incluyen la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta y comprender ideas complejas. Muchos estudios se basan en una medida de inteligencia llamada coeficiente intelectual, pero está demostrado que esto no es suficiente para demostrar habilidad y eficacia en el comportamiento. Entonces, ¿en qué medida nacemos inteligentes o nos hacemos inteligentes? Determinar un porcentaje de la influencia genética en la inteligencia es complejo, ya que depende de múltiples factores, incluyendo el grupo de estudio, la edad, el entorno, la metodología utilizada en la investigación. La genética juega un papel significativo, pero no es el único factor determinante. Durante la infancia, los factores ambientales, el entorno, la educación, la nutrición, la estimulación temprana, pueden tener un impacto mayor en el desarrollo cognitivo. A medida que las personas envejecen, la influencia de la genética tiende a ser más evidente, y en parte porque ya las experiencias ambientales se vuelven más homogéneas, ya hay menos novedad, menos cambios, menos aprendizaje, y esto hace que el factor genético sea más preponderante. La inteligencia resulta de una interacción compleja entre genética y ambiente. Por ejemplo, una predisposición genética puede favorecer el desarrollo de ciertas habilidades, pero sin un ambiente adecuado que estimule esas habilidades, el potencial genético podría no manifestarse completamente. Tanto los factores genéticos como los ambientales interactúan de manera compleja para moldear las capacidades cognitivas de cada persona. ¿Cómo potenciar nuestras capacidades cognitivas? Algunas consideraciones y estrategias que se han estudiado incluyen: primero, la educación y estimulación mental. La exposición a retos intelectuales, el aprendizaje continuo y actividades que fomenten el pensamiento crítico favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas. La educación formal e informal
contribuye a fortalecer la capacidad de resolver problemas, la creatividad y la memoria. La memoria es un tópico fundamental. La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información. Es una función del cerebro que nos permite recordar sucesos, sentimientos, imágenes, ideas, entre otros. La memoria es fundamental para el aprendizaje y la adaptación al entorno. La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el alcance temporal, se clasifica convencionalmente en memoria a corto plazo, consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente, y la memoria a largo plazo, que ya es consecuencia de un reforzamiento permanente de las sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de proteínas correspondientes. El hipocampo es una estructura del cerebro relacionada con la memoria y aprendizaje. Un ejemplo es que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que ataca a las neuronas del hipocampo, y esto causa que la persona afectada vaya perdiendo memoria y ni siquiera recuerde en muchas ocasiones a sus familiares. En términos prácticos, la memoria o los recuerdos es la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de memoria y de aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado. No existe un único lugar físico para la memoria en nuestro cerebro. La memoria está diseminada por distintas localizaciones especializadas, mientras en algunas regiones del córtex temporal están almacenados los recuerdos de nuestra más tierna infancia. El significado de las palabras se guarda en la región central del hemisferio cerebral derecho y los datos de aprendizaje en el córtex parieto-temporal. Los lóbulos frontales se dedican a organizar la percepción y el pensamiento, y muchos de nuestros automatismos están almacenados en el cerebelo. Veamos algunas técnicas y estrategias para optimizar la memoria. Primero, técnicas de asociación. La más conocida es la técnica LOSI, o llamada también el Palacio de la Memoria. Este es un método mnemotécnico que aprovecha la capacidad del cerebro para recordar ubicaciones espaciales y asociarlas con información que queremos memorizar. Esta técnica ha sido utilizada desde la antigüedad por oradores y filósofos como Cicerón para recordar discursos largos sin necesidad de anotaciones. ¿Cómo aplicar la técnica LOSI o el Palacio de la Memoria? Primero selecciona un lugar familiar. Puede ser tu casa, la ruta al trabajo, una plaza o cualquier sitio que conozcas bien. Luego define puntos clave, lo que llaman los LOSI, lugares. Imagina una serie de lugares fijos dentro del espacio elegido, por ejemplo, la puerta de entrada, el sofá, la mesa del comedor, etc. Luego asocia la información con estos LOSI. Ubica mentalmente los elementos que deseas recordar en cada punto, creando imágenes vívidas y llamativas para que sean más fáciles de recordar. Por último, recorre mentalmente el palacio. Para recordar la información, entonces imagina que caminas por el lugar y recuperas los elementos en el orden en que los memorizaste. Vamos a ver un ejemplo simple. Memorizar una lista de compras. Supongamos que necesitamos recordar pan, leche, manzanas, arroz, huevos. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, la puerta de entrada. Un pan gigante bloqueando el paso. Siguiente, la sala de estar. Un río de leche desbordándose. Luego la mesa del comedor. Manzanas rodando y chocando entre sí. Luego, la cocina. Una olla llena de arroz saltando como un volcán. Por último, la heladera o el refrigerador. Huevos que se abren y salen pollitos cantando. Cuando necesites recordar la lista, solo imagina que caminas por tu casa y visualizas estas imágenes en los lugares asignados. Usa siempre imágenes llamativas, absurdas o divertidas. Exagera los detalles para que sean
memorables, mantén un orden lógico en los loci, es decir, en estos lugares, y practica recorriendo el palacio varias veces. Es la técnica del palacio de la memoria. Puedes crear tus propios ejemplos, entrenarlos, practicarlos y verás que esta forma de asociación potencia mucho la eficacia de la memoria. Otro punto para fortalecer la memoria es la vinculación, es decir, por ejemplo, crea una historia o narrativa que conecte los elementos que necesitas recordar. Otro punto son los acrónimos y acrósticos. Es decir, forma palabras o frases usando las iniciales de lo que deseas memorizar. Son reglas mnemotécnicas. Los acrónimos y acrósticos son herramientas mnemotécnicas que facilitan el recuerdo de información compleja mediante palabras o frases clave. En definitiva, el entrenamiento cognitivo es muy importante. Existen muchos tipos de ejercicios y juegos para incrementar la atención, la velocidad mental, la resolución de problemas y, por supuesto, la memoria. Otro punto importante en el desarrollo de las habilidades cognitivas es la lectura. Leer. La lectura tiene múltiples efectos positivos en el cerebro, tanto a nivel cognitivo como emocional, y puede influir en el bienestar general de varias maneras. Por estimulación y ejercicio mental. Al leer se activan regiones del cerebro relacionadas con el procesamiento del lenguaje, la comprensión, la imaginación y la memoria. Esto fortalece las conexiones neuronales y fomenta la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, formar nuevas redes neuronales. También mejora en la atención y la concentración. La lectura requiere mantener la concentración durante periodos prolongados, lo que puede ayudar a mejorar la capacidad de atención y el enfoque en otras tareas. En el desarrollo del vocabulario y habilidades lingüísticas, la exposición constante a nuevas palabras y estructuras gramaticales enriquece el vocabulario y mejora la comprensión lectora, facilitando una comunicación más efectiva y el aprendizaje de nuevos conceptos. Además, fomenta de la empatía y la comprensión emocional, ya que leer narrativas y relatos que exploran la vida y emociones de los personajes ayuda a comprender mejor las motivaciones y sentimientos de otras personas, lo que puede traducirse en una mayor empatía y habilidades sociales. También la reflexión y el autoconocimiento. La literatura invita a reflexionar sobre experiencias humanas, lo que puede conducir a una mayor autoconciencia y manejo emocional. También se ha visto una reducción del estrés y mejora del estado de ánimo, ya que la lectura puede generar sensaciones de placer y satisfacción, y esto beneficia la salud mental y emocional. También la prevención del deterioro cognitivo, ya que mantener el cerebro activo a través de la lectura y otras actividades intelectuales se ha asociado con una disminución del riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas en la vejez. También la creatividad y la imaginación. La lectura fomenta la creatividad al invitar al lector a visualizar escenarios, personajes y mundos, lo que estimula la imaginación y la capacidad de pensamiento abstracto. En resumen, la lectura actúa como un ejercicio integral para el cerebro, no solo fortaleciendo habilidades cognitivas como la atención, la memoria y la comprensión, sino también promoviendo el desarrollo emocional y social. Adoptar el hábito de la lectura de forma regular puede contribuir significativamente a mantener y mejorar la salud cerebral a lo largo del tiempo. Siguiente punto para cultivar la inteligencia y las habilidades cognitivas es el ejercicio físico. Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio regular no solo beneficia la salud física, sino también la salud mental. La actividad física mejora la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos, lo que obviamente favorece el funcionamiento cerebral y se ha relacionado con una mayor neuroplasticidad, como vimos, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y aprender. Otro punto, la alimentación saludable. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes esenciales como ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales, es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro.
y para el aprendizaje, obviamente. Algunos alimentos se asocian con mejoras en la memoria y la concentración. Lo importante es que la dieta sea natural, variada, lo más completa posible. Y esto no significa abundancia, sino suficiencia. La dieta debe ser suficiente para cada persona según sus necesidades. Quinto punto: descanso y manejo del estrés. El sueño adecuado y la gestión efectiva del estrés son cruciales para el rendimiento cognitivo. Durante el sueño se consolidan los aprendizajes y se llevan a cabo procesos de recuperación cerebral. Controlar el estrés es clave para mantener la salud física y mental. Sexto punto: entrenamiento cognitivo. Existen programas y ejercicios diseñados para entrenar la memoria, la atención y otras funciones ejecutivas. Aunque los resultados pueden variar, algunas investigaciones sugieren que este tipo de entrenamiento puede ayudar a mejorar ciertas habilidades cognitivas. No existe un único mejor tipo de entrenamiento cognitivo, ya que la eficacia puede depender de las necesidades, objetivos y características individuales. La capacidad de atención es otra habilidad cognitiva fundamental y está asociada con la concentración y el enfoque. Hay muchas maneras de aumentar la capacidad de atención, maneras activas y pasivas. Por ejemplo, la pasiva es lo que se llama atención sutil, como durante la meditación o el mindfulness, y otras formas más activas que las vemos en los juegos y ciertos ejercicios cognitivos. Lo primero que tenemos que hacer para aprender a prestar atención es abandonar la multitarea. Muchos creemos que la multitarea nos hace más productivos, que es una señal de fortaleza, pero eso es incorrecto. Verás, nuestro cerebro no está diseñado para realizar múltiples tareas complejas de manera simultánea. Cuando intentamos hacer varias cosas a la vez, lo que realmente sucede es que nuestro cerebro está cambiando rápidamente entre una tarea y otra, dividiendo su atención. Esta división de la atención puede llevar a una disminución en la eficacia con la que realizamos cada tarea. Cometemos más errores, tardamos más tiempo en completar las actividades y el aprendizaje, y nuestra calidad de trabajo se ven afectados. La mejor manera para prestar atención es enfocarte en una tarea compleja sin distracciones por un corto periodo de tiempo, con pausas de descanso, es decir, periodos cortos de esfuerzo intenso con intervalos de descanso en el medio. Esta técnica es eficaz debido a que las tareas más difíciles las toleramos por menos tiempo que las tareas fáciles. Así que cuando pasamos los 40 minutos de esfuerzo intenso, nuestro cerebro da pocos resultados y será muy difícil que saques el provecho adecuado a la información. Por lo tanto, es prácticamente inútil que lo sigas intentando. Séptimo punto: desafía tus creencias. Veamos el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo, es decir, una interpretación errónea de la realidad que hace que las personas con poco conocimiento sobre un tema sobreestimen sus capacidades. Algunas características de las personas que sufren este defecto son: tienen una percepción distorsionada de sus habilidades, no son conscientes de su ignorancia, suelen opinar sobre todo sin tener un conocimiento adecuado, se mantienen seguras de sí mismas. Esto obviamente puede llevar a las personas a tomar malas decisiones, como elegir una carrera para la que no son aptas o actuar de forma peligrosa para ellas mismas o para los demás, por no ser conscientes justamente de que carecen de las habilidades necesarias. También puede inhibir a los afectados de abordar sus deficiencias para mejorarse a sí mismos. Como se dice, la ignorancia es atrevida. El efecto Dunning-Kruger no solo puede afectar el aprendizaje y el clima laboral, sino puede inducir efectos más graves, como se ve en la medicina, en áreas técnicas o en la política, o incluso en pilotos de avión. Para evitar este efecto se puede: primero, fomentar la autorreflexión. Segundo, estar abierto a diferentes perspectivas y opiniones. Tercero, practicar la autocrítica. Cuarto,
valorar el conocimiento de los demás y, por último, estar seguros de su conocimiento mediante la experiencia y la práctica. También está el efecto recíproco, es decir, aplicado a las personas de alto rendimiento y que podría sintetizarse como la tendencia a subestimar sus propias facultades e ir a menos. Y esto también es un error. Y aclaremos que la confianza en sí mismo es fundamental, pero debe estar basada en el conocimiento y fomentada con la práctica. El autocontrol es la capacidad de regular y gestionar de forma consciente las propias emociones, impulsos y comportamientos para alcanzar objetivos a largo plazo o adherirse a normas personales y sociales. Se manifiesta en la habilidad para resistir tentaciones, es decir, posponer gratificaciones inmediatas en favor de beneficios futuros, en el manejo de emociones, ya que regular reacciones emocionales intensas permite evitar respuestas impulsivas o desadaptativas, y también en la planificación y toma de decisiones, ya que evaluar las consecuencias de las acciones y optar por comportamientos que contribuyan al bienestar personal y social son altamente beneficiosos. Este efecto inhibidor es clave en la atención y en el autocontrol, ya que te permite descartar los estímulos irrelevantes o que te distraen y enfocarte en la tarea o en la respuesta adecuada. El autocontrol es fundamental en áreas como la toma de decisiones, el manejo del estrés y la construcción de hábitos positivos. Además, se puede desarrollar y fortalecer a través de prácticas de autorreflexión, establecimiento de metas, técnicas de mindfulness y ejercicios de planificación, y esto te permitirá una mejor adaptación a situaciones desafiantes y el logro de objetivos a largo plazo. Un punto importante es la respiración. La respiración es clave. Antes de responder o actuar impulsivamente, respira profundo. Tómate unos segundos y verás que cambia tu estado mental y emocional en beneficio de todos. Y así podrás evitar decir o hacer algo de lo que luego te puedas arrepentir. La comunicación tiene raíces evolutivas profundas. A nivel biológico, los seres vivos desarrollaron mecanismos de comunicación para sobrevivir y reproducirse. Sin esta capacidad, la vida no es posible. Comunicación es sinónimo de conexión e intercambio y su opuesto es el aislamiento. La relación entre comunicación e inteligencia es compleja y bidireccional, ya que ambos conceptos se influyen mutuamente de diversas maneras. Por ejemplo, comunicación como manifestación de inteligencia. La capacidad de expresarse con claridad, articular ideas y adaptar el lenguaje al contexto social es, en muchos aspectos, un reflejo de la inteligencia. Las personas con altos niveles de inteligencia verbal y social suelen comunicarse de manera efectiva, utilizando un vocabulario amplio y estrategias que facilitan la comprensión. Veamos, la inteligencia en la comprensión y producción del lenguaje. El procesamiento del lenguaje, tanto en la comprensión como en la producción, es una función cognitiva compleja que involucra áreas específicas del cerebro, como las áreas de Broca y Wernicke. La habilidad para descifrar mensajes, interpretar significados implícitos y utilizar el lenguaje para resolver problemas es parte integral de la inteligencia. También la comunicación y el desarrollo cognitivo. La interacción social y el diálogo son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia. A través de la comunicación, los individuos comparten conocimientos, aprenden de las experiencias de otros y desarrollan habilidades de razonamiento crítico. El intercambio de ideas en contextos educativos o laborales estimula la creatividad y la capacidad de análisis, aspectos centrales de la inteligencia. También la inteligencia emocional y la comunicación interpersonal. La inteligencia emocional implica la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás. Una comunicación efectiva requiere no solo habilidades verbales, sino también la empatía y la capacidad de interpretar las señales emocionales, lo que facilita relaciones interpersonales saludables
y el trabajo en equipo. Veamos algunas estrategias prácticas para mejorar la comunicación. Primero, la escucha activa. Presta atención plena a la persona que habla, evitando interrupciones. Parafrasea o resume lo que has escuchado para confirmar que has entendido correctamente. Mantén contacto visual y utiliza gestos que demuestren interés. Segundo, claridad y concisión. Organiza tus ideas antes de hablar para transmitir tu mensaje de forma ordenada. Utiliza un lenguaje sencillo y evita tecnicismos o ambigüedades que puedan generar confusión. Sé directo, pero sin dejar de ser respetuoso. También la comunicación no verbal es importante. Presta atención a tu postura, expresiones faciales y gestos, ya que estos pueden reforzar o contradecir tus palabras. Asegúrate de que tu lenguaje corporal transmita la intención y el tono que deseas. Observa también las señales no verbales de los demás para comprender mejor sus emociones e intenciones. Intenta ponerte en el lugar del otro para comprender su perspectiva y necesidades. Comunica tus ideas y sentimientos de manera asertiva, expresando tus opiniones sin atacar ni desvalorizar a los demás. Reconoce y valida las emociones e inquietudes de tus interlocutores. Y siempre ajusta tu estilo de comunicación según el contexto y el o los oyentes. Es muy importante aprender a reconocer y gestionar tus emociones antes y durante la comunicación, ya que el estrés o la ira pueden afectar la claridad del mensaje. Interactuar con otras personas y mantenerse en entornos que desafíen el cerebro, como aprender un nuevo idioma o un instrumento musical, contribuye enormemente a potenciar la capacidad intelectual. Ya lo expliqué en varias ocasiones, este tipo de prácticas no solo son fundamentales para el desarrollo cognitivo, sino para la expansión espiritual, la calma mental y el equilibrio emocional. Recuerda, medita, reflexiona, calma tu mente, equilibra tu cuerpo, tu espíritu y tu respiración. Por último, es la práctica de lo aprendido. Practica siempre lo que has aprendido. Y este es un enfoque para mejorar en una habilidad o actividad mediante la repetición consciente y el análisis de la forma en que se realiza dicha actividad. Esta técnica se basa en la idea de que para mejorar en cualquier habilidad es necesario descomponerla en partes más pequeñas y trabajar en cada una de ellas de forma individual. La práctica deliberada implica prestar mucha atención a cada detalle y analizar constantemente el rendimiento para identificar áreas que necesiten mejorar. En pocas palabras, la práctica deliberada es lo que nos hace ser expertos en algo, y esa es la diferencia entre no practicar o hacerlo sin pensar o en considerar cada detalle. Como se dice, la práctica te transforma. Y otra es el camino de la maestría, es la práctica. Veamos algunas consideraciones importantes. La transferencia de habilidades. Es común que las mejoras se observen principalmente en la tarea entrenada, lo que se conoce como efecto de transferencia limitada. Por ello, un entrenamiento variado y complementado con otras actividades como ejercicio físico, socialización, hábitos saludables, puede ser más eficaz para un desarrollo cognitivo integral. También la personalización, es decir, personalizar el trabajo. Lo que funciona para una persona puede no ser igualmente efectivo para otra. Es útil identificar cuáles son las áreas que se desean potenciar y adaptar el entrenamiento a esas necesidades específicas. La sostenibilidad y motivación. Esto es muy importante, ya que la constancia es clave. Es preferible escoger actividades que resulten motivadoras y que se integren de forma natural en la rutina diaria para mantener el compromiso a largo plazo. Evita distracciones y falsas expectativas.
Actualmente las redes sociales ofrecen muchos contenidos muy variados, pero hay que saber discriminar. Y aquí viene justamente el pensamiento crítico, el autocontrol, ya que hay mucha basura, mucha información desordenada, muchos que hablan sin saber, y esto confunde y hace perder el tiempo y la energía para procesos de aprendizaje profundos y verdaderos. Y además, como está comprobado, son altamente adictivas. En resumen, no hay un mejor entrenamiento cognitivo de manera universal. Una combinación de métodos y ejercicios que estimulen diversas funciones, ya sea memoria, atención, razonamiento, velocidad de procesamiento, junto con hábitos de vida saludables. Y esto suele ser el enfoque más eficaz para potenciar la capacidad cognitiva, la inteligencia, de manera integral. No pierdas el foco ni la motivación. Continúa siempre aprendiendo y mejorando. Ok, espero que sea de utilidad y que sirva para que profundicen, motive a la práctica, al ejercicio, al desarrollo, al estudio y a mejorar siempre las habilidades cognitivas. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.